Muy buenos días, niñas y niños. Les doy la cordial bienvenida a nuestras cápsulas de historia, en la cual, como no hay deuda que no se pague, ni plazo que no se cumpla, veremos ya esta guerra que sucedió entre 1836 y 1839, la denominada Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Pero tenemos que comprender algo en este punto que es bastante importante. Un par de años antes de esta guerra, fue el ejército chileno junto con el Ejército Libertador de los Andes quienes ayudaron en parte al, al Perú en su independencia. ¿Qué es todo esto? Esto quiere decir que esto fue una rivalidad y que tiene unas consecuencias bastante importantes para nuestro país. ¿Por qué? Porque cualquiera llegaría a pensar que el Perú tenía que ser aliado y socio de Chile en lo que a conflicto se refería. Por esto, esta acción que había tenido el ejército chileno de ayudarlos en este proceso independentista. Cuestión que no fue, que no sucedió. Entonces, ¿qué nos quedaba? Nos quedaba un enfrentamiento del cual ya teníamos un visionario en nuestro país que ya veía con malos ojos todo esto que estaba sucediendo con esta nueva confederación que quería armar de la Rus con Perú y Bolivia. Y no me refiero al de la Rus, el de la película Coco, me refiero a un personaje importante para Perú y Bolivia. Voy a sacarle foto a eso. El contexto latinoamericano. ¿Por qué es importante comprender este contexto? Es importante porque nos ayuda a visualizar todos los territorios. Miren ese pequeño territorio que era Argentina. Esto era Argentina. Esto era Argentina. Aquí está Bolivia. Aquí está el Perú, Paraguay, Uruguay y todo esto era Brasil. Este contexto eran los primeros años de independencia de cada país de la región. Quizás el país con mayor cantidad de tiempo de independencia puede ser Argentina en esta región, pero por un par de años. Tenemos los orígenes del conflicto. Por favor, Ignacio, lea los primeros 2 puntos. Acá. Presidente de Bolivia, 1829-1839. Muy El bien. origen, el origen indígena em- empedrado.
Emparetado. Ya. Dice, Andrés de Santa Cruz, presidente de Bolivia. El periodo que abarcó fue de 1829 a 1839. Él era de origen indígena, emparentado con la nobleza incaica. Tenía como ideal reconstruir el glorioso imperio inca. Este era su ideal. Y reconstruir este modelo, este imperio, significaba que había que unirse con el territorio que era de Bolivia. ¿Y cómo era esto? Estableció siguientes medidas. Otorgó códigos al naciente Estado boliviano. Organizó la administración que formó un ejército organizado y poderoso. Desarrolló la instrucción pública, dio estabilidad política y financiera a Bolivia. ¿Se dan cuenta? Un idealista de corazón, como se podría decir ahí más poéticamente. Sus ideales eran fuertes. Él quería que su nación fuera poderosa. Por eso quería restablecer este glorioso imperio inca. En los primeros años de Santa Cruz en el poder, pasaba algo en Chile. Había un chileno que no veía con buenos ojos este ideal que tenía Santa Cruz en restablecer el imperio incaico. Nos referimos a Diego Portales. Él lo veía como una amenaza para la estabilidad de la región. ¿Y cómo interviene en Perú? En este conflicto que había entre Salaverry y Gamarra, él intervino. ¿Para qué? Para hacerse de la confianza del pueblo del Perú. Se tenía que hacer de la confianza. En 1836, ¿qué sucedió? Se conforma la Confederación Perú-Boliviana. Estaba compuesta por 3 estados: el estado norte del Perú, el estado sur del Perú y Bolivia. Esta era la expansión. Para que lo entiendan, se los voy a explicar con peras y manzanas. Ahí, la idea era ampliar y recuperar este territorio que era suyo antes, parte del territorio del Ecuador. Por eso la flecha está así. Como ya se habían unido, quería decir que este territorio volvía a ser incaico, el ideal de Santa Cruz. Tenían que recuperar tierras hacia el sur, esta expansión territorial muy importante. Tenían que ampliarse, recuperar territorios que antaño eran del Imperio Incaico. Y eso les llevó conflictos con otros países. ¿Qué quería hacer él? Tenía esta política de formar alianzas, políticas internacionales para captar nuevos integrantes, como la de Ecuador, Chile y la Confederación Argentina. Su ideal era que la región fuese un imperio, que fuese más fuerte. Eso es esto de expansión territorial. Esa es la expansión territorial. Pero los problemas entre Chile y Perú venían de antes. Y este es esto de lo que se habla. No es que esto sea un conflicto
desde ahora. Lo que sucede es que este es un conflicto muy antiguo que hay con el pueblo del Perú, con el pueblo peruano. La rivalidad entre los puertos de Valparaíso y el Callao. Esta guerra aduanera entre ambos países. Se aplicaban impuestos a los productos chilenos como el trigo y el cebo, y Chile respondía aplicándole impuestos al azúcar y a los licores del Perú. Imagínense por lo que era esta rivalidad. Es decir, vamos ahora a aplicar texto, que ya estoy más... Impuestos impuestos al comercio. Esta guerra aduanera entre ambos países. Pero, ¿cuál es el problema con esto? Lo que pretendía hacer el Perú era arruinar a Valparaíso, cobrando un impuesto especial a estas mercancías que venían desde acá. ¿Cómo era esto? Si llegaba un barco primero al Perú, a Chile, al puerto de Valparaíso, cuando llegara al Callao, se le iban a cobrar más impuestos por haber pasado al puerto de Chile en primer lugar. Y esto no era beneficioso para los que tienen esta actividad. No era beneficioso porque iban a tener que pagar costos adicionales. Costos adicionales por llevar productos, por llevar mercancía. ¿Qué sucedía? Que adicionalmente el Perú tenía una deuda con nuestro país. Esta deuda peruana no era poca cosa, era motivo de constantes conflictos y ataques entre ambas naciones. Tienen que pagar, hay que hacer esto, pero no adeudaba poco dinero. Eran para ese entonces un dineral, 10.950.000. De ese entonces, es decir, muchísimo dinero que adeudaba Perú con nosotros, con el pueblo de Chile. Otro antecedente muy importante es que la actividad de los chilenos desterrados y peruanos por la para que lo comprendan. Habían numerosos desterrados, tanto chilenos y peruanos, por desestabilizar a sus respectivos gobiernos. ¿Para qué? En 1836 Santa Cruz dio gestiones de facilidad a Ramón Freire, un ex director supremo, para derrocar a este gobierno conservador. ¿De quién era este gobierno conservador? De José Joaquín Prieto. Por ende, Ramón Freire fue desterrado a Australia. ¿Por qué? Porque el ideal de la Constitución de 1833 era un ideal portaliano, este ideal de Diego Portales, y este consideraba que la existencia de esta confederación perú-boliviana, de esta alianza, de querer recuperar este imperio incaico,
era un peligro para Chile, ya que amenazaba nuestra propia independencia, porque nos iba a someter nuevamente a un imperio. Ahora le voy a dar la palabra a otro compañero para que lea. Damaris, por favor, ¿puedes leer lo que dice el gobierno chileno? Acá. Pero ¿Te marco dónde es, Damaris? No se le escucha. Valentina Rojas, qué bueno que te conectaste, ¿cómo estás? Bien, profesor. Qué bueno, mi ¿Y usted? niña. Muy bien acá en casa, con un poquito de frío, pero bien. Oh, sí. Cariño, Ya. mira, necesito que me leas acá lo que dice el gobierno chileno. Yo te voy a decir dónde. Ya. Acá, El gobierno espere, ¿dónde? acá arriba, donde estaba leyendo. Ya, el gobierno chileno envía una expedición naval que captura en el puerto del Callao a la flota de la Confederación. El gobierno chileno envía a Mariano Egaña con una serie de existencias de que Santa Cruz rechaza. Chile declara la guerra el 9 de septiembre de 1836. Muy bien. Mira, lo que pasa acá es algo tan intangible porque las exigencias que tenía Chile para esto, en parte, eran que se pagara la deuda y que esto de la Confederación Perú-Boliviana se disolviera. Y no envió a cualquier persona, envió a alguien muy importante como Mariano Egaña. Envió a Mariano Egaña, quien firmó la independencia. Y esta propuesta que envió Chile a Lima con Mariano Egaña fue rechazada, pero absolutamente, por Santa Cruz. No la aceptaba, porque él tenía un ideal, que era que este imperio volviese a ser glorioso. Y en este entonces, y en consecuencia, el 9 de septiembre del año 1836, nuestro país declara la guerra a la Confederación, lo que podría haber sido desastroso porque una confederación es unión de estados y Chile estaba solo. La posición de Chile frente a la Confederación era insostenible, no podía ser tolerada ni por el pueblo ni por el gobierno, porque ello equivaldría a un suicidio. ¿Qué quería decir esto? Si nosotros aceptamos a que se restablezca la Confederación Perú-Boliviana, nuestra independencia, nuestra libertad, nuestra soberanía se verían amenazadas. ¿Se dan cuenta? Y por esta extensión geográfica, que era lo que vimos anteriormente en el mapa, en conjunto no era solamente un país, eran dos, con una riqueza enorme. Perú y Bolivia juntas tenían un dominio importante. ¿Por qué? Porque tenían riquezas apenas explotadas y trataría de ejercer soberanía en el Pacífico. ¿Y qué se pensaba? Por eso sale la imagen de Portales. Acá el nombre para que no se les olvide quién es él. Diego Portales. Esto era lo que él pensaba. En consecuencia,
la Confederación debe desaparecer para siempre, jamás del escenario de América. Esto quiere decir que no podía ser posible, no se podía sostener esta confederación. Porque seamos honestos, la riqueza que tiene el Perú y Bolivia era una amenaza para la estabilidad del continente, no solo para nosotros. Nuestro pueblo, que desconocía las causas del conflicto, obviamente rechazó la guerra. ¿Y por qué lo iba a desconocer? Porque no era de la incumbencia del pueblo, no era de la incumbencia del pueblo esta deuda que tenía el Perú. Esto que querían hacer de recuperar el imperio. ¿Y qué se hizo? Portales tuvo que emplear este estado de sitio que creó los consejos de guerra permanentes. ¿Qué hacía esto? Condenaba a muerte a todos aquellos sublevados que deseaban o que estaban en contra. Los condenaba a muerte, sin la posibilidad de apelación. En el motín de Quillota en el año 1837, Portales fue capturado por militares sublevados y asesinado. Esta acción desató la molestia y la furia del pueblo porque Portales era querido. Era muy querido Diego Portales. Y les habían arrebatado a un idealista, a un líder por excelencia. Esta muerte de Portales fue utilizada como excusa para la opinión pública. ¿Para qué? Para que viera la guerra como una causa nacional. ¿Y qué se decía? Que este asesinato había sido obra de los agentes de Santa Cruz y fue por militares sublevados. Entonces esta causa nacional, esta furia, esta molestia que se despertó en el pueblo de nuestro país, ¿qué hizo? Es una causa nacional, mataron a Portales. El culpable es este líder, este tal cual Santa Cruz. Y había que hacer algo. Esta expedición de Blanco Encalada en septiembre de 1837 fue poco tiempo después. Vemos acá los conflictos. Y no son cualquier conflicto, son conflictos que detonaron en que la guerra a posterior finalizara. Conflicto, esta batalla, esta expedición de Bulnes en Lima. Aquí tenemos Manuel Bulnes. Nuevamente una participación destacada de Bulnes en un conflicto ahora internacional. En un conflicto internacional. Después es por esto que Bulnes puede ser electo presidente en el 41. Acá, estos conflictos no fueron como una onda, se fueron ampliando porque generaban repercusión. Eso es, genera repercusión.
en la aclamada en esta importante batalla de Yungay del 20 de enero de 1839, cuando nuestro país había aceptado unas condiciones que ponía Santa Cruz y que se habían aceptado, el pueblo rechazó absolutamente todo esto. Y el poder militar que había en este conflicto había disminuido mucho. Mucho. Los militares que quedaban estaban cansados, heridos o mutilados. ¿Y qué pasó en esta batalla de Yungay? Aquí viene esta picardía, esta valentía del llamado roto chileno. Como era una causa nacional, todo aquel que pudiera pelear era bienvenido. ¿Pero creen ustedes que se ponían uniforme? ¿Que iban a buscar un revólver o una espada? Con lo que tuviesen a mano. Con palas, con chuzo, rastrillo, picota, con hoz, con palos. Con lo que tuviesen a mano servía para pelear. En esta aclamada batalla de Yungay. Por eso el monumento a la batalla de Yungay es a los héroes. Y ustedes van a ver que en este monumento hay personas comunes y corrientes con artículos comunes y corrientes. Puede haber una que otra arma, pero hay palas, hay rastrillos, esta picardía. Y fue gracias al pueblo chileno, que se puede ganar este conflicto. Porque todo aquel que pudiese pelear, fuera hombre o mujer, salió a pelear. Porque hay que decirlo, no fueron solamente hombres, mujeres también. ¿Y qué pasa con esto? Miren, aquí hay un monumento. Como consecuencia de la guerra, aquí tengo varios puntos. Se consolida, se fortalece este espíritu de nacionalidad. ¿En base a qué? A esta figura del roto chileno. Por eso hasta el día de hoy nosotros hablamos con orgullo del roto chileno. Con orgullo, no es cualquier cosa, no, este es un roto chileno. Roto chileno, orgulloso, fuerte, erguido, valiente. Y nuestro país se consagra predominantemente en el Pacífico Sur, como país predominante. ¿Qué pasó con esto? Esta batalla entre los puertos. Valparaíso se convierte en el principal puerto del Pacífico. Y Chile inicia un proceso económico, material de gran progreso. Manuel Bulnes corona su prestigio con la presidencia de la República en el 41. Se establecen libertades públicas en nuestro país, las que habían sido recortadas por Diego Portales. Miren, Diego Portales ya había muerto, pero seguía siendo importante para nuestro país. Ya chicos, espero que esta clase, que esta cápsula haya sido del gusto de todos ustedes. Ustedes me conocen, saben que me motivo, me inspiro con un tema, ¿ya? Entonces siempre ahí tienen un tips adicional entregado por mí. Cuídense, se les extraña mucho. Que tengan todos ustedes muy buena tarde y será hasta la próxima. Bye bye.